barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Edia. Bienvenidas y bienvenidos. Damos comienzo aquí a la primera versión en vivo de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Miguel de Cervantes y El Quijote, para arribar luego a una interesante conversación con Antonio Chávez, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. ¿Cómo estás, Jorge Calvo? Hola, muy bien. ¿Y tú? Un gusto estar en este programa en vivo. Jorge Calvo, nuestro Premio Municipal de Literatura 2004, Raiza Johnson, soprano de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola, David. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Hola a todos. Estamos acá empezando lo que es la 4ª temporada del Barco de Papel. Estamos acá emprendiendo una nueva aventura a bordo del barco y quiero empezar por recordarle a los auditores, por contarles quién es el hombre más allá de el Don Quijote, el ingenioso hidalgo. ¿Quién es Cervantes, David? Cervantes, bastante antes de ser el conocidísimo escritor que nos acompañó desde la escuela, es un muchacho que nace en Alcalá de Henares, ahí en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?, el 29 de septiembre de 1547, hijo de Rodrigo Cervantes, a quienes sus padres intentaron enrielar hacia el mundo de la medicina sin mucho éxito, y entonces se tuvo que dedicar este caballero y la familia a los negocios y por lo tanto a viajar mucho por España y por Europa en general. Y en el caso particular de su padre, de Rodrigo, además un hombre con algo de mala fortuna, porque por motivo de deudas conoció la cárcel muy pronto, y esa misma cárcel va a acompañar, junto con la mala suerte, el periplo más personal de Cervantes, insisto, antes que lo conozcamos como un hombre de letras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Miguel de Cervantes va a huir de España hacia Italia, siendo joven, en 1571, porque es perseguido judicialmente por un lío de agresión del que es acusado. No hay mucho dato concreto si eso fue verdad o no, pero lo cierto es que nos encontramos con Cervantes joven en territorio italiano y enredándose en la célebre batalla de Lepanto, que le costó bastante caro. Él tuvo ahí una participación destacada, según relatan los testigos. Sin embargo, fue alcanzado varias veces en el pecho y en la mano izquierda por fuego de arcabuz, y esos disparos le invalidaron la mano. No es como se dice que le cortaron la mano. Se usa el término de manco de Lepanto para referirse, a raíz de esta situación, a Cervantes, quien quedó con su mano inutilizada, tal como por ahí una gran escultura realizada en Uruguay muestra esa mano doblada por encima de la espada. Pero la mala fortuna persigue a este hidalgo, podríamos decir, anticipando su obra, porque 4 años después solamente, cuando ya está justamente de regreso a España, de esta peligrosa aventura, Cervantes y su hermano son interceptados por una embarcación turca que los secuestra, y al revisar los papeles personales se encuentran con que tienen recomendaciones de trabajo de personajes de alta alcurnia,
lo que hace sospechar a esta banda turca que pueden pedir un altísimo rescate en dinero por estos hermanos. Y eso le va a costar a Cervantes, ese error gigantesco, digamos, le va a costar nada menos que 5 años de cautiverio. 5 años. Imagínense ustedes, Jorge, Raiza, nuestros auditores, lo que es este cautiverio en el cual la incertidumbre va a ser el pan de cada día, es decir, la posibilidad de ser muerto también, entre otras cosas, porque Cervantes, en su visión libertaria, no se resigna a la situación e intenta 4 veces, inútilmente, escapar. Y en esos intentos es vuelto a apresar y él se echa toda la culpa cada vez que es apresado para eximir a sus compañeros que fueron cómplices de estos intentos, y es objeto de tortura, es sometido a tormentos sistemáticamente. Cervantes, quien soporta esta situación para no echar encima estos horrores sobre alguien más. Si la historia terminase allí, quizás sería sencillo, pero el siglo no alcanza a concluir, y en 1597 Cervantes, libre en España, vuelve a caer varios meses bajo arresto por deuda, igual que su padre, pero además porque él estaba a cargo en ese momento en España de recabar los impuestos para la corona. Ese era su trabajo formal. Y empezó a producirse una situación de desmedro económico, y cuando se revisaron las cuentas, esto parece tener mucha actualidad en el día de hoy, ya que venimos de oír las noticias, ¿verdad? Hace un momento, parece que estuviéramos hablando de Soquimich, pero no. Se encontraron serias irregularidades en la contabilidad de ese trabajo que realizaba Cervantes, y eso le costó nuevamente la cárcel. Y en términos legales, ya no en términos ilegales. Dice él mismo, mucho más tarde, Raiza, que fue allí donde concibió, al menos, si no empezó a escribir las primeras líneas de El Quijote de la Mancha. Entonces, qué importante debe ser, conociendo estos hechos, la idea de búsqueda de libertad en lo que es su obra, en lo que representa a Don Quijote. Y en cuanto a, por ejemplo, el contexto, ¿qué podrías decirme sobre lo que estaba ocurriendo en España, más en concreto, justo en ese momento? Aquí hay elementos de contexto bien interesantes, porque en esta época en la que todavía las estanterías tienen muchos libros de caballería del viejo medioevo, la corona está viva y coreando. Es decir, el régimen monárquico impera no solo allí, sino que en el resto del mundo en general, como parte de un paisaje naturalizado para la población, al que se mira con resignación, al mismo tiempo que la Inquisición hace de las suyas con los hombres de ciencia y con los hombres de letras. Aquí no se puede decir cualquier cosa. Es en ese contexto represivo por una parte de la Inquisición y unilateral desde el punto de vista del gobierno político en que la obra y la imaginación de Cervantes va a cobrar vuelo. Y tú, Jorge, por ejemplo, esta obra se convierte en la más importante de la literatura española, pero también representante de la literatura universal. Se trata de una obra que a nivel global ha inspirado a artistas, teatro, música, películas hasta el día de hoy, y es una obra que ya tiene más de 400 años. En términos de estilo, de estructura narrativa, términos técnicos literarios, ¿qué la vuelve la novela más importante? Bueno, agradecer la oportunidad de iniciar este mes de abril conversando de alguien, de una figura tan importante en el mundo de la literatura como es Miguel de Cervantes. Y esta novela señera una catedral en el mundo literario, Don Quijote de la Mancha. Sin lugar a duda, hoy día, por numerosos estudiosos, académicos, ensayistas, gente que se mueve en el mundo del análisis literario, hay consenso en establecer que esta novela es fundacional. Funda lo que llamamos hoy día la novela moderna.
porque hasta ese minuto, como bien señalaba nuestro querido amigo David aquí, nos encontramos en las postrimerías de la Edad Media, y la novela que existe como característica es la novela de caballería y la novela pastoril, que están narrando un mundo de aventuras muy directo, muy simple, en donde un caballero sale con su espada a matar a un dragón para defender a una princesa. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de novelas en ese minuto había un poco saturado el ambiente. Y lo había saturado al punto de que Cervantes considera oportuno tomar este pretexto de la novela Caballería como un pretexto y agregarle un elemento que va a ser fundamental en la historia de la novela, que es la ironía. Sin ironía no existe novela. La ironía es como el escalpelo con el que uno entra en la realidad. Entonces, al hacer este juego de que este señor, de tanto leer novelas de caballería, se le seca el seso, como dice literalmente en la novela. Así es. Comienza a imaginarse. Este es un señor de edad que vive en una pequeña aldea, así, que lleva una vida más bien de una persona retirada, pero él de pronto se siente invadido por estos sentimientos de caballería, cree ser un caballero que tiene que salir al rescate de algo, y se inviste a sí mismo de esta condición, nombra a un tipo que le ayuda, que es Sancho Panza, como escudero, y parte por el mundo a rescatar cosas y a enfrentarse con cosas. Esto problematiza la realidad inmediata y ve en esta realidad elementos, por ejemplo, cuando él identifica a los molinos de vientos como grandes figuras a las que debe enfrentar como gigantes, lo que está haciendo es hacer una metáfora de las cosas que nos rodean y que nosotros estamos viendo y leyendo de distintas maneras, especialmente los problemas. Entonces introduce el elemento metafórico también con mucha fuerza, y introduce también lo que es el mundo interior de los personajes, en el sentido de este divorcio que tienen entre lo que es la realidad y lo que ellos creen ver en la realidad. Entonces todos estos elementos van a ser muy característicos en la novela que se va a desarrollar a partir de ahí. Eso yo te podría decir como gran aporte inicial respecto de lo que es el Quijote en la historia literaria. Ahí raiza una multiplicidad de miradas en eso que señala Jorge, es decir, esta multiplicidad de personajes, más de 650 personajes que aparecen en el Quijote, también representan la polifonía narrativa a la que se refería Dostoyevski mucho más tarde al analizar de nuevo la obra, siglos más tarde. Y fíjate también que mucha gente cree que la historia empieza con el capítulo 1, pero no. La historia del Quijote de la Mancha empieza con Cervantes, y eso también es parte de su ironía, antes del capítulo 1, porque él sitúa, junto a unos poemas inventados para la ocasión, muy irónicos, justamente, también un prólogo dirigido al lector que a la larga va a ser una guía para la acción de cómo leer esta obra. Yo voy a compartir con los auditores el primer fragmento de este prólogo para que nos adentremos en el mundo de Cervantes. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir a la orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante, y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como que se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Así comienza, Raiza, esta historia que se ha universalizado y que ha inspirado a muchas otras disciplinas artísticas, como la música, ¿verdad? Así es, como yo mencioné antes, esta obra que inspiró y sigue inspirando artistas de todo el globo, tiene, por ejemplo, en la música, su inspiración en obras de diversas lenguas, por ejemplo, francés, alemán, tenemos óperas, tenemos música de cámara, tenemos canciones, poemas musicalizados,
e hicimos una selección para este programa que quiere representar esta diversidad. Vamos a empezar escuchando ahora la musicalización del inicio de la novela, Yo soy yo. Esto es música de la obra de teatro El hombre de la Mancha. Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha. Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar, donde me lleve el azar, hacia la gloria final. Soy Sancho, yo soy Sancho, y soy su escudero más leal. Soy su siervo más noble y un amigo sin igual. No dudéis, hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud. Soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar, donde me lleve el azar, hacia la gloria final.
incorporando, para los auditores que se están incorporando, estábamos hablando de la novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Sabemos que la novela consta de dos partes: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605, y la segunda parte, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615. ¿Qué podrías decirnos, David, de lo que sucede en la trama, por ejemplo, y en qué se diferencia? ¿Cómo se transforma este personaje, cómo evoluciona desde lo que es la primera parte a la segunda parte? La verdad la pregunta es muy interesante, porque la gente suele conocer más solo los primeros capítulos del Quijote por la mediatización que ha tenido, por las películas que ha inspirado, etcétera, y los resúmenes, las recensiones de este Quijote monumental. Pero es verdad, en la primera parte nos encontramos con este humilde y venido a menos económicamente hidalgo, que en una vida prácticamente retirada imagina la locura que está detrás de estos libros de caballería y pretende llevarla a cabo. Pretende llevarla a cabo, de todos modos, de una manera muy interesante, porque en su juramento, cuando él se hace ordenar caballero en su imaginación, él lo va a hacer y va a luchar en nombre del amor y de la justicia. Es bien interesante, las dos primeras salidas a campo de este ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha son una para emplazar a un grupo que se le cruza en el camino a que reconozcan que una dama humilde, Aldonza Lorenzo, es en realidad Dulcinea, su imaginaria prometida, la más bella, dice él, y como no lo aceptan, entonces él se bate a duelo con ellos y le va pésimo. Pero también su otra salida inicial es cuando se encuentra con un grupo que está explotando laboralmente a un muchacho al que no se le quiere pagar por lo que él acaba de trabajar, y eso le parece al Quijote inaceptable. Fíjense ustedes que en realidad esos motivos van mucho más allá de lo caballeresco. En general, en los libros de caballería no sale un caballero de la nobleza a enderezar el mundo desde el punto de vista de la justicia social, pero aquí esa expresión aparece con todo su peso. Y aparece lo que decía Jorge, aparece esta imaginería notable que está mostrándonos los molinos de vientos como aquello que creemos ver, que interpretamos del mundo. Ya veremos en un momento más con nuestro polizón, con nuestro entrevistado, qué interpretación se le puede dar a esos molinos de viento en particular. Y se cuenta allí toda esa trama, toda esa trayectoria de las aventuras y desventuras, de estas idas y regresos al hogar y la quema de libros, que es muy importante. Y en cambio en la segunda parte nos encontramos con un Cervantes mucho más maduro en términos de pluma, que ya no se va a dedicar tanto a contar aventuras del ingenioso hidalgo como a hacerlo reflexionar y hacerse conocer él como escritor. Fíjense, como escritor a través de la boca del Quijote. Y él hablando directamente, interpelando al lector en toda la segunda parte, anticipando, y esto es una audacia increíble, pero también un juego irónico, anticipando comentarios sobre el Quijote, él refiriéndose en tercera persona al Quijote como la obra notable escrita por alguien de mucha celebridad ya en todo el mundo. Es decir, en el segundo tomo del Quijote de la Mancha nos encontramos con Cervantes imaginando el futuro que él no alcanzó a ver de su propia obra, porque como tú muy bien decías, Raiza, esta segunda parte aparece publicada en 1615, es decir, 10 años después de la primera y exitosa parte, pero Cervantes va a morir solo 2 años después, en 1617. Por lo tanto, la visibilidad que él alcanzó a cobrar fue en un reducido círculo. La explosión universal de esa obra va a tener lugar más adelante. Y tú, Jorge, ¿qué me podrías decir, siguiendo esta misma línea,
sobre los personajes más significativos que acompañaron al Quijote desde el principio o que fueron apareciendo, que fueron cruzándosele en el camino, por ejemplo. Mira, a mí me parece muy interesante porque creo que se puede decir mucho del Quijote. El Quijote encierra demasiadas cosas y creo que a veces el espacio para hablar del Quijote es muy pequeño. Fíjate que en este sentido, de la pregunta que tú me haces, sucede que en el Quijote se dicen un montón de frases que uno las usa hoy día en la vida cotidiana y sin saber de dónde vienen, y vienen de ahí. Por ejemplo, hay una en donde el Quijote le dice a Sancho: no te preocupes, Sancho, si los perros ladran, es señal de que caminamos. Como esa hay muchas y son de dominio público. Ahora, Sancho y el Quijote representan dos figuras que en lenguaje moderno yo te podría decir que son como un ser bipolar. Son como un ser bipolar porque por un lado tenemos al Quijote, que está preocupado de todo aquello que es enorme, que es trascendente, que podría dar sentido filosófico profundo a nuestra existencia. Él imagina cosas y se vuela con esas cosas. Y Sancho Panza representa lo más terrenal, lo más pedestre. Él lo aterriza. Cada vez que el Quijote lanza una frase pa'l bronce, él le hace el contrapunto y le pone aquello que es conveniente tener presente para darse cuenta que existimos en una realidad que tiene límites bastante duros. Por ejemplo, con relación a lo que decía recién David respecto a la Dulcinea del Toboso, que es una chica de ahí de la zona, no aparece realmente actuando ella en la novela, sino que está referida. Y en esta referencia, el Quijote cada vez que hace referencia a ella, la idealiza, la ve como una señorita, una dama muy bien vestida, elegante, hermosa, bella, que lo inspira a él a hacer grandes cosas. Es su musa. Y él le dice, y esa dama hermosa, le dice a Sancho. Y Sancho le dice, ¿quién? Le dice, aquella que trabaja criando cerdos, porque huele mal, porque tiene mal aspecto, pero está idealizada por el Quijote. Y esto representa otra cosa importante dentro de la novela, que es el hecho que el Quijote en el fondo es un hombre sencillo, es un hombre normal, es un hombre corriente, pero que tiene el derecho a soñar. Tiene el derecho a creer que él puede hacer grandes cosas y intenta hacerlas. Y tiene al lado a alguien que sería el Pepe Grillo, en este caso Sancho, que le está siempre diciendo, no, pero eso no es aquello que tú estás viendo, es otra cosa. Lo aterriza. Ahora, otro personaje importante que me interesaría destacar sería el Cide Hamete Benengeli, que es un personaje que aparece en el Quijote como el autor del Quijote, porque según Cervantes en la novela, como narrador, él dice de que en realidad la novela El Quijote fue encontrada, son unos papeles que fueron encontrados dentro de un baúl que fueron escritos por un señor que se llama el Cide Hamete Benengeli. Esto dio origen después a que alguien como Jorge Luis Borges escribiera un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. O sea, la historia que hay dentro del Quijote ha dado origen a mucho y ha servido para muchas otras expresiones literarias posteriores. Siguiendo con lo que planteaba Jorge sobre estos personajes que van a aparecer y que van a tener un símbolo muy potente en la obra, hay un par de individuos que aparece en quizá uno de los episodios más candentes de la historia, que es por una parte el Caballero de los Espejos, que es el primer gran desafío de alguien que, jugándole una mala broma a este hidalgo imaginativo, lo va a enfrentar y lo va a encarar también en la investidura de Caballero Andante. Pero la idea del Caballero de los Espejos es que, como dice el nombre, se ve a sí mismo el Quijote. Es la primera vez en la obra que Cervantes nos está proponiendo esa imaginación que echa a volar junto con nosotros como un acto retrospectivo del protagonista. Y ese acto retrospectivo, esta mirada desde el espejo, va a tener muy poco después un segundo episodio definitivo, clave, porque el Quijote, en otro de estos inventos de aquellos que quieren hacerlo entrar en razón,
va a tener que enfrentar al Caballero de la Blanca Luna, nombre muy potente porque en toda la obra de Cervantes y en particular en el Quijote, los personajes femeninos cobran una fuerza inusitada para la época sobre todo, pero además tienen, como en la obra de Shakespeare, tienen razón, lideran y tienen grados importantes de autonomía. Y este Caballero de la Blanca Luna, que representa lo femenino, va a derrotar en la playa de Barcino al Quijote de la Mancha. Ahí es el comienzo del fin. Y respecto de lo que mencionó justo antes, Jorge, esta referencia que hace Borges, ¿de qué otros autores podríamos hablar, mencionar, que tuvieron alguna inspiración en concreto, teorizaron, interpretaron a este personaje respecto también de lo que tú dices, de lo que es el fin de Don Quijote y su muerte? Bueno, está la reflexión, por ejemplo, que hace Dostoyevsky, está en particular la reflexión y los trabajos, las obras narrativas de Vladimir Nabokov. Recuerdan que conversábamos sobre él la semana anterior y también las tesis y los seminarios que dirige sobre el Quijote de la Mancha, que da muchísimo que hablar, como con la música, Raiza. Ahora tenemos para escuchar una canción del compositor francés Maurice Ravel, compositor que en realidad nace entre la frontera de Francia y España, entonces siempre tuvo mucho interés él en esta cultura. Esta canción es parte de un ciclo cortito que comprende 3 canciones. La que vamos a escuchar a continuación es Don Quijote a Dulcinea, es un poema que habla de su amor por Dulcinea. Esto va en la interpretación del bajo barítono belga José Van Damme. Si vous me disiez que la terre a tant tourné vous offensa, je lui dépêcherai pas ça, vous la verriez fixer se terre. Que la nuit vous vient du ciel trop fleuri d'astres, déchirant les divins cadastres, je faucherai d'un coup la nuit. Si vous me disiez que l'espace ainsi vidé ne vous plaît point, chevalier Dieu, la lance au poing, j'étoilerai le vent qui passe. Mais si vous disiez que mon sang est plus à moi qu'à madame, je blêmirai dessous le blâme, et je mourrai vous bénissant. Oh, Dulcie. Seguimos hablando de Don Quijote de la Mancha, aquí en Barco de Papel, en nuestra edición en vivo, que tiene repetición los sábados a las 21 horas. Recuerden eso los auditores que quieran escucharnos de nuevo. Entonces, lo último que hablábamos de los personajes más importantes, del rol femenino en la novela, de también autores que se inspiraron, autores que hicieron referencias a Don Quijote. ¿Qué otras alegorías e interpretaciones nos pueden dar? Por ejemplo, David. Aquí hay una que es muy importante y que recién anticipábamos al comienzo del programa. Cervantes escribe en la época de la monarquía y escribe en la época de la Inquisición. Y en el comienzo, en el primer capítulo,
donde desemboca en su primera derrota, el Quijote vuelve a su casa, ¿verdad? Es asistido por los vecinos, por los amigos, por la familia, para tratar de sacarlo de esta demencia que ven ellos, y el ama le echa la culpa, el ama que representa la sabiduría popular, le echa la culpa a los libros. Y el cura, fíjense el personaje del cura que representa a la iglesia, el cura se aprovecha de ese dicho al pasar del ama de la casa para edificar toda una teoría en torno a que efectivamente la locura del Quijote procede de la lectura del libro, es decir, la locura del hombre, lo que hay que reprimir en el hombre, procede de la razón. Fíjense la ironía peligrosa con la que está jugando Cervantes, porque esa ironía y esa inquisición es defendida con la espada de la monarquía. Por lo tanto, cuando dedica ese capítulo al desastroso momento en que son quemados casi todos los libros de su enorme biblioteca, está Cervantes repudiando el régimen político y ese modelo que es la Inquisición al mismo tiempo. Se salvan unos pocos libros. Entre los pocos que Cervantes salva, porque aquí tenemos que imaginarnos a Cervantes salvando libros, rescata La Araucana de Alonso de Ercilla, para que vean ustedes el peso que tiene esa literatura inspirada en la historia de Chile, escrita por Alonso de Ercilla en la misma España. Eso no fue escrito en Chile, pero ya recogida y admitida por Cervantes como una obra digna de mención en su propia obra. ¿Quién nos puede adentrar en esto? Es nuestro polizón del barco de papel. Se trata de Antonio Chávez, pintor y escritor español. Estábamos acá en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, conversando sobre Cervantes y el Quijote. Tú vienes de unas tierras que vieron nacer esta historia fabulosa, una de las primeras grandes y emblemáticas novelas de la historia, y esa trama se desparrama rápidamente por todo el mundo, se convierte en un emblema universal, y en tu periplo por el mundo te habrás encontrado en varios otros países de narices con esta historia que nace en tu pueblo. Hombre, evidentemente darse de narices con el Quijote, y más en los tiempos que nos toca vivir, es algo cotidiano, ¿no? Es una obra, después de la Biblia, la más traducida a nivel mundial. Y curiosamente, la expansión del Quijote a nivel literario se refuerza cuando es editado en Francia y de allí pasa a Inglaterra. A mí personalmente, a nivel mundial, lo que más me ha llamado la atención siempre es cómo se lee el Quijote en Rusia. Puedes hablar con cualquier ruso y todos han leído el Quijote. Es impresionante. Y el Quijote está presente en nuestras vidas porque la propia narración de la novela del Quijote no deja de ser más que el testimonio de la vida misma, ¿no? Esta es una obra, Antonio, concebida básicamente mientras Cervantes estaba en un encierro involuntario muy largo. Y sin embargo es una obra que habla permanentemente sobre la libertad y su vínculo con la imaginación y la voluntad. Precisamente los grandes mitos, dirigentes emblemáticos que cualquiera puede tener en mente han leído el Quijote. Y parece también ser que si analizamos a grandes escritores, todos han leído el Quijote. Cada uno nos ha trasladado su visión. Pero que es un hito de la libertad y una bandera de la libertad, efectivamente, ¿eh? Incluso eso ya lo presentimos además en la propia voluntad del autor, cuando reparando en el libro, en el que todo el mundo cree que empieza cuando dice en un lugar de la Mancha, y no es así, sino que previamente hay un prólogo, donde claramente Cervantes nos dice y nos habla de su libro como un hijo del ingenio, ¿no? Y nos habla también de cómo hay que leerlo, ¿no? El Quijote. Y cuando nos dice cómo hay que leerlo, interpretarlo, incluso al lector le concede tanta libertad como a sí mismo. Yo recomiendo leer el prólogo del Quijote, que es apasionante. Es por lo demás una obra bastante audaz
no solo desde el punto de vista de los detalles que plantea como obra, sino también porque, por un lado, en ese tremendo episodio sobre la quema de libros, está en la cara de la Inquisición, ¿verdad?, haciendo una crítica frontal, y por otro lado, y al mismo tiempo, hay una permanente crítica, soterrada, si se quiere, muy elegante, a la monarquía, a la misma monarquía que finalmente tuvo que poner la firma, autorización y todo para la publicación. Ese sí que es un gesto valiente, ¿no? Estás mencionando gestos que dan para un largo diálogo, ¿no? Hablas de la quema de libros, y estamos hablando de un libro, El Quijote, y estamos hablando de un autor, Miguel de Cervantes. Curiosamente, en la obra se habla de una quema de libros donde está el barbero y está el cura, seleccionando cuáles se queman y cuáles no. Curiosamente, se salva la araucana de Ercilla, que es importante el saberlo, ¿no? Y que lo mencione además Miguel de Cervantes, que soñaba con venir a América y nunca vino, pero que estaba muy contactado con América. De hecho, hubo un congreso literario en el año 2005 donde una de las ponentes sostenía la influencia de América y el continente en la obra de Cervantes. Es curioso. Y ya que estamos en América y Cervantes, por ejemplo, no podemos dejar de pasar, porque además estamos en el año del 400 aniversario de las muertes de Shakespeare, de Cervantes, y vamos a situar a un tercer autor que sería el Garcilaso, el Inca Garcilaso, que además, curiosamente, el Inca Garcilaso es el traductor de los diálogos de amor de León Hebreo. Y León Hebreo, curiosamente, lo leyeron Cervantes y Shakespeare. O sea, todo está entrelazado, si te das cuenta, ¿no? Es como una gran tela de araña por la que nos tenemos que mover, y vemos que unas cosas llevan a otras. A propósito de esta idea de libertad que inspira el Quijote, un capítulo que ha tenido inspiración para estudios más bien recientes es el feminismo que se respira en la obra. Por ejemplo, la pareja de Sancho sostiene como jefa de hogar el hogar, aun cuando Sancho lleva mucho tiempo fuera. No se desmorona esa casa porque desaparezca la figura varonil. Y eso mismo ocurre con una serie de otros personajes, como Marcela, por ejemplo, que tienen una puesta en escena bastante libertaria, tienen la razón, por ejemplo, como también ocurre en muchas obras de Shakespeare. No dependen de hombres, cultivan la autonomía incluso económica, ¿verdad? Es curioso esto que mencionas. Estamos hablando de la obra de Don Quijote, donde hay en torno a unos 659 personajes, y es fácil descubrir entre los personajes más de 50 mujeres. Por lo tanto, apuntas muy bien. La figura de la mujer es muy importante en la obra del Quijote, y efectivamente, o sea, contextualizándolo en la época y en el tiempo, Miguel de Cervantes es un defensor de la mujer. Se empieza a descubrir ahora, es que hay un permanente descubrimiento de lecturas del Quijote. Curiosamente, yo nací en un país, Galicia, donde impera el matriarcado. Claro, es el primer país de emigrantes de Europa, junto con Irlanda, ¿no? Y quien sostiene la casa, como tú bien apuntabas, como bien decías, es la mujer. Y eso se ve en el Quijote. Celebro esa visión, además. En esta mirada del Quijote que ve en los molinos unos ogros, ¿verdad?, con los que tiene que combatir, Cervantes también de alguna manera nos está advirtiendo que nuestro verdadero adversario somos nosotros mismos. Sí, es una manera de verlo. Antonio Machado, en la revista Hora de España, en plena Guerra Civil Española, a través de lo que era el Juan de Mairena, ¿no?, hay una miscelánea apócrifa en la que habla precisamente de Cervantes, habla de Don Quijote y habla de cómo combatir a los leones, ¿no? Incluso que hace falta un loco ejemplar, incluso con armas que no sean apropiadas. Y tú te refieres a los molinos, y si nos quedamos simplemente en la escena, en la visión, en la imagen, vemos a un loco montado en un caballo con una lanza en ristre, y nos vamos a dar cuenta ya del resultado de la cometida. Pero hay que enfrentarse a los gigantes, porque en realidad no dejas de ser más que una metáfora, algo simbólico, porque esos molinos, ¿qué son en realidad?
son los grandes trus hoy en día que dirigen los designios del mundo y que ya el ser humano nos ven como meros consumidores. Entonces es la importancia, volviendo y retomando, a Shakespeare, su figura de Hamlet, cuando duda ser o no ser, y sin embargo Cervantes va un paso más allá y tenemos la figura del Quijote que afirma: yo sé quién soy. Entonces hay ahí la importancia de ser más que el mero estar. Por eso que es bueno reivindicarlos y hacer la lectura apropiada de ambos. Pero Don Quijote, como, digamos, enarbolador de lo que es la libertad y la condición del ser humano, hay que seguir luchando contra gigantes. Yo quería hacerte finalmente una pregunta que toca bastante a uno de tus oficios fundamentales. Tú, en tu calidad de pintor y escritor, seguramente habrás palpado con mucha nitidez el peso que la letra de Cervantes en esta obra tiene en términos pictóricos, y cómo además a lo largo de los siglos, desde Doré en adelante, esta obra monumental ha sido acompañada por retratos majestuosos. ¿Qué peso específico le ves tú a esa imagen pictórica en la obra de Cervantes? Y en el futuro será interpretado Cervantes gráficamente, ¿no? Porque mencionaste a Doré, pero podríamos decir Picasso, o echando mano de un chileno Mata, ¿no? Que lo pintaba constantemente. Pero precisamente creo que hay una muestra que acompañada de textos, creo que de Gonzalo Rojas, en el Centro Cultural de España, y que está la Embajada Española detrás de ello. Pero se seguirá pintando en el futuro. ¿Por qué? Porque precisamente la capacidad y cualidad del Quijote es que es eterno, y que conseguirá en el futuro que se siga visualizando, y cada uno va a interpretar en imágenes eso que está ahí. Nos pasa igual con la Biblia, o sea, son 2 obras para la eternidad. Y son además 2 obras poéticas. La poesía es imágenes, traslación de imágenes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el Guernica no deja de ser más que un poema pintado. Antonio Chávez, polizón reincidente del Barco de Papel, te queremos dar las gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo. Y muchas gracias también a ti. Ahí estaba la entrevista con nuestro polizón en Barco de Papel, producido por la Gaceta Leucade, que esta semana justamente entra ya a su número 99. Estamos al borde de la centena, y este número 99, que circula en versión impresa y electrónica por Chile y el mundo, incluye la obra de Zaha Hadid, recientemente fallecida, la Premio Nobel de Arquitectura, como le dicen a este importante premio. En esta gaceta también se incluyen los artículos El posesivo arcaico y Lavoisier, el arte de nombrar. En la sección Puño y letra, una cita formidable de Vincent van Gogh, y en las musas o nada, Gabriela Jatib, posando su desnudez en blanco y negro sobre un puente de madera en Viña del Mar. La semana pasada, Raiza, sometimos a sorteo un libro. ¿Cuál fue? La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Esta vez el ganador es Rodrigo Verdugo y puede venir a retirar su premio aquí mismo a la radio en San Pablo 2271, de lunes a viernes en horario de oficina. No podía ser menos si dedicamos este programa a Cervantes y al Quijote. El libro que vamos a sortear en esta ocasión, atención auditores, es la edición empastada de Don Quijote de la Mancha en la versión ilustrada justamente por Gustave Doré. ¿Qué hay que hacer, Raiza, para participar? Para concursar por esta bella edición del Quijote pueden escribirnos a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejarnos un comentario en nuestro Facebook, Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Francisco Espinosa, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Raiza Johnson, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta luego.
barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.